Hoy nos correspondería estudiar lo que tiene que ver con el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Estábamos viendo en el capítulo 5 esa experiencia que tuvo Pedro con Juan, dos discípulos del Señor. Ellos pertenecían a ese grupo de los 12. Ellos habían estado con el Señor desde el comienzo hasta el final. O sea que ellos habían, como estábamos hablando ahora, ellos habían sido testigos de todas las cosas que el Señor había hecho, todas las cosas que el Señor había enseñado, todo lo que Él había dicho. Y no solamente de eso, sino que ellos habían sido testigos de todo el proceso del padecimiento del Señor. Y no solamente eso, sino que habían sido también testigos de la resurrección del Señor y habían sido testigos también de el levantamiento del Señor hacia los cielos. O sea que ellos habían estado en todo el proceso, habían hecho como todo el curso, si es que lo hubiésemos a ver como un curso completo, habían estado en todas las cosas que el Señor les había indicado, habían estado en el curso completo. Qué maravilloso, hermano, saber que justamente un discípulo es aquel que puede entrar en un proceso con el Señor, y ese proceso, si nosotros estamos participando con el Señor, pues es un proceso al cual el Señor llama a cada uno de sus hijos para que puedan entender y puedan entrar en ese discipulado. El discipulado como que es el enfoque del Señor para cada uno de sus hijos, porque nadie que no haya sido discípulo podrá discipular a otro. Ojo con esto. Nadie que no haya aprendido a ser un discípulo del Señor podrá discipular esto, discipular la casa del Señor, o podrá hacer eso en la casa del Señor. Ustedes saben que la palabra discípulo es una palabra griega. La palabra discípulo es una palabra griega. La palabra griega es matetes. Matetes. Esa palabra griega significa, o traduciéndola al español, es como el alumno, el aprendiz, el seguidor de un líder, el que está atento, el que está muy a la sombra, y el que está designado para ser un seguidor. Eso es lo que tendríamos que entender con la palabra discípulo. El discípulo es aquel que entra bajo la guía de un maestro, bajo la guía de una persona que tiene algo que dar, algo que enseñar, y el discípulo es el que está bajo la sombra y bajo la guía de esta persona. Los discípulos estuvieron bajo la guía del Señor, y el Señor siempre les estuvo diciendo a ellos que donde Él estaba, ellos iban a estar. ¡Qué maravilloso eso! Donde yo estoy, ustedes también estarán. Es la promesa, o sea que él les había prometido que aunque Él iba a llegar un momento que iba a partir físicamente de esta tierra, Él iba a estar con ellos hasta el fin de cada uno de ellos, y diciéndoles que ahí, en ese fin, no terminaba todo, sino que Él iba a estar guardándoles un lugar, y que en ese lugar ellos iban a comprobar de que todo el proceso que vivieron con el Señor tenía un propósito. Todo ese proceso y todo ese seguir al Señor tenía un propósito. Qué maravillas, hermanos, qué maravilloso es esto, entender que los discípulos hubiesen podido haber quedado muy abatidos a la muerte del Señor. Ustedes saben que la muerte es eso que le pone fin a toda obra humana. Así como lo estábamos viendo hace 8 días, como el famoso Gamaliel justamente podía decir que todo lo que no venía de Dios un día se iba a acabar, y que el mérito de entender que algo viene de Dios es porque puede seguir y siempre puede avanzar. Eso decía Gamaliel dentro de su entendimiento.
Pues los discípulos sabían que aunque el Señor no iba a estar, ellos seguían porque Él les había prometido de que no voy a estar con ustedes físicamente, pero estaré siempre con ustedes hasta el fin. Y eso tiene un propósito, y eso tiene eso apunta hacia algo que ustedes deben de entender, porque no solamente son seguidores para esta tierra, para este mundo de lo visible, sino que ustedes me van a seguir aún más allá, más allá. Entonces, esa es la vida del Señor, esa es la manifestación del Señor en sus discípulos, y eso es lo que Él nos ha venido mostrando y nos ha venido enseñando, porque somos discípulos que estamos bajo la guía de Él, y todo discípulo entra en una disciplina. Todo el que quiere ser discípulo del Señor tiene que entrar en una disciplina. Todo el que quiere estar bajo el Señor, que es el tutor, tiene que entrar en una disciplina, en un orden. Y ese orden comienza a enseñárnoslo el Señor en la medida que vamos caminando con Él. En la medida que vamos caminando con Él, nosotros nos damos cuenta que esa caminata con el Señor va en ascenso. Es un ascenso, es un caminar, es un avanzar en Él, es, como dice la palabra, unir en Él de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y cada gloria del Señor y cada victoria que obtenemos en el Señor es para ser promovidos a algo más alto. Hablo espiritualmente, algo más alto. El Señor no quiere que nosotros nos estacionemos y que lleguemos a un punto donde digamos, no, yo ya tengo todo lo que necesito. No, yo ya tengo todo lo que el Señor me ha dado. En el Señor nunca vamos a tener todo lo que ya tenemos que tener, sino que siempre el Señor está añadiendo algo más de su gloria. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque para estar en la gloria, para comprobar algo más de la gloria del Señor, siempre vamos a tener que luchar. Por eso la gloria está relacionada con la victoria. Porque siempre que vamos a escalar un nivel más alto espiritualmente, tenemos que enfrentar algo espiritualmente hablando que nos permita ganar ese espacio, que nos permita ganar ese lugar de gloria, para de ese lugar de gloria ser lanzado a otro lugar de gloria más arriba. Y eso los discípulos lo tuvieron que ir comprobando en su vida. No es lo mismo el Pedro que nosotros vemos comenzando su recorrido con el Señor, no es eso mismo el Pedro que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles iniciando su ministerio, no es el mismo Pedro que vemos en la carta de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, no es el mismo. Ha hecho un recorrido de este discípulo con el Señor, y este hombre ha entrado en una dimensión cada vez más profunda de entendimiento de las realidades espirituales. Si lo mismo vamos a entender de la vida del apóstol Pablo, no es lo mismo Pablo allá en Hechos de los Apóstoles, en el comienzo de su ministerio, ni siquiera podemos entender a veces cómo fue todo ese proceso en la antesala de su ministerio, cuando él era un perseguidor de la iglesia, y vamos viendo cómo se va desarrollando la vida del apóstol Pablo con el Señor, y vamos viendo esos lugares de gloria en que fue ascendiendo el apóstol Pablo hasta llegar hasta las últimas cartas, donde el apóstol Pablo lo vemos que es muy diferente al apóstol Pablo de los comienzos, cuando él tiene ese encuentro con el Señor camino a Damasco, que él cae al piso y ve la gloria del Señor. Su vida quedó marcada desde allí para siempre, y vamos viendo cómo el apóstol Pablo va ascendiendo como en una escalera en espiral, va ascendiendo hasta llegar a las últimas cartas de Pablo, que son unas cartas llenas de una revelación tan tremenda. Si nosotros podemos ver que esa es la vida de estos hombres de Dios, te pregunto a ti, mi hermano, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Sí estamos comprobando eso en nuestra vida? ¿Cuántos años llevas tú de caminar con el Señor? ¿Hace cuánto conociste al Señor? Te pregunto, ¿has llegado a esos lugares y puedes decir, oiga, han pasado
5 años de que estoy caminando con el Señor, y del que comenzó hace 5 años, hoy no queda ni sombra. O podemos llevar 10, 15, 20, 25, 30 años en el Señor, y ¿será que podemos decir, no? Yo he tenido una vida en el Señor muy plana, ha sido como un valle, siempre ha sido lo mismo. Siempre he tenido y entendido que el Señor me dio su salvación y yo he llegado y he disfrutado de eso y me he mantenido con mis conceptos y las cosas que yo entendía siempre se han quedado en ese mismo nivel, en ese mismo estado. No, mi hermano, ustedes saben que la vida en el Señor no es así. En la medida que nosotros vamos caminando con el Señor y los años van pasando, en esa misma medida nosotros vamos teniendo mayor revelación del Señor, vamos teniendo mayor entendimiento en la comunión con el Señor y vamos teniendo una panorámica más amplia de lo que es la vida en el Señor. Y aquí estamos nosotros en Hechos de los Apóstoles, donde se narran justamente esos comienzos del mover del Espíritu Santo en medio de nosotros y cómo el Espíritu Santo nos anima, cómo el Espíritu Santo nos lleva justamente por esos lugares y cómo el Espíritu Santo quiere que el pueblo de Dios alcance esos lugares en los ámbitos celestiales. Entonces comenzamos acá con el capítulo 6, justamente en el capítulo 6, vamos a arrancar, mis hermanos, y vamos a leer de un solo tirón. Carlitos, ahí hay algo que es bueno que tengamos en cuenta antes de empezarlo. Ven, hermanos libres, porque hay mucha bulla afuera. Dígalo, mi hermano. Ya un momentico los pongo, Carlitos. Que tiene, pues se relaciona mucho con esto que estás diciendo y es como una señal y una muestra del Señor de que de una u otra forma Él ha permitido esto. Sentimos todos esa falta de un órgano, de varios órganos fundamentales en el funcionamiento del cuerpo. Me refiero a ti, a Martica y todo lo que aportan como parte de este cuerpo. Pero también fue muy significativo ver que en todos los hermanos, estos días que nos reunimos sin ti, sin Marta, siempre había depósito. Entonces, de pronto no estamos en la misma, en el mismo crecimiento de estos hombres de principio del ministerio de la iglesia, pero sí el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy, y siempre hubo en la mesa, mi hermano, alimento por parte de los hermanos. Sí nos hiciste mucha falta, es la verdad, pero sí fue muy significativo ver que el Señor es misericordioso y lo que Él hace, como decía Gamaliel, eso no lo detiene nadie, mi hermano. Entonces, como para apoyar esto y darle gracias a los hermanos que estuvimos, pues todos, o que estuvieron todos atentos a que esto siguiera, esto no se detiene por la falta de uno o dos. Así seamos importantes, el cuerpo se sostiene cuando hay órganos debilitados, enfermos, que no pueden aportar. Los otros inmediatamente, eso es algo de biología que Carlos entiende y es fácil de entender también los hermanos. Los otros órganos compensan la falta de apoyo del otro porque está enfermo, porque no puede. Entonces fue un tiempo también significativo, mi hermano, para la iglesia, para el cuerpo. Gracias, Alex. Gracias porque efectivamente al inicio estábamos recordando eso, que nos gozábamos de ver de que pues el cuerpo como entendemos sigue moviéndose porque el Señor es la cabeza del cuerpo y Él es el que permite que todos los miembros a ese unísono vayan moviéndose y vayan creciendo y que cada uno en el nivel y en el depósito que tiene del Señor, porque quiero recordarles, mis amados, que cada uno de ustedes ya tiene un depósito tremendamente valioso y ustedes ya han sido testigos en sus propias vidas de cosas que el Señor ya les ha mostrado, cosas que el Señor les ha enseñado. Y en la medida que ustedes comienzan a disponerse en el Señor, como lo han hecho en todo este tiempo, pues comienza ese depósito a fluir. Ustedes saben por qué el Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir, porque al que da se le da más. Eso es un principio espiritual.
Y si tú comienzas a dar de lo que el Señor te ha dado, no vamos a dar de lo que no nos ha dado, sino de lo que el Señor nos ha dado. En la medida que tú estás dando, dice el Señor que vas a ser bienaventurado. Y el que está dando se le va a llenar. Acuérdense ustedes de la viuda de Sarepta, que era una mujer que no tenía sino un poco de aceite. Y dice que vino el profeta y le pidió ese poco, y ella estuvo dispuesta a darle a ese hombre de Dios lo que él estaba demandando, ese poco, y ese poco de esa mujer le fue multiplicado y le fue multiplicado y le fue multiplicado, y con ese poquito que ella tenía, dice que llenó ollas de aceite, no faltó el aceite, y eso es un principio espiritual que está en la Escritura. Y sé que, y me gozo de saber que independiente de que este siervo esté o no esté, los hermanos siguen avanzando porque están dependiendo del Señor. Y esa dependencia del Señor es la que permite de que las cosas del Señor no se centren solamente en 1 o 2 o 3 personas. La obra de Dios, el mover del Señor sigue dándose en la medida que nosotros nos vamos disponiendo y estamos presentes ante el Señor para poder seguir dando de lo que estamos recibiendo. Dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que creo que hemos estado experimentando en la medida que cada uno se va disponiendo y en la medida que ese crecimiento del Señor va permitiendo que cada uno de los hermanos comience a fluir en ese fluir del Señor, que ese fluir del Señor siempre trae la vida de Él y va regando a cada uno de los hermanos en esa edificación. Todos somos partícipes, no olvidemos eso, mis amados. Todos somos partícipes en la edificación del cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros tiene algo que aportar en ese cuerpo. Todo cuerpo tiene diversos miembros y cada miembro cumple una determinada función. Recuerden ustedes que en el cuerpo del Señor, el Señor ha permitido y ha regalado dones. El Señor ha dado talentos, el Señor ha dado operaciones. Entonces, cada uno de nosotros participamos en eso que el Señor nos permite y en lo que nos ha estado formando. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque en este tiempo, aunque ausente en cuerpo con ustedes, los hermanos siguieron en esa edificación, siguieron participando y siguieron nutriéndose cada uno de lo que el Señor ha dado en ese depósito maravilloso que cada uno tiene. Bendito sea el Señor, porque todos tienen. Nadie puede decir, yo no tengo nada. El Señor no me ha dado nada. Todos tienen, todos tienen. Unos pueden poner más, otros pueden poner menos, pero todos tienen para poner. Entonces, mis amados, eso es la maravilla del Señor, porque cada uno pone de lo que el Señor le está dando en esas diversas manifestaciones de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, bendito sea el Señor. Seguimos entonces, mis amados, y vamos a arrancar, como les dije ahora, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer de corrido del versículo 1 al 7, del versículo 1 al 7, en este estudio que el Señor nos ha permitido seguir haciendo los días martes. Gracias al Señor no nos hemos detenido, como dice el hermano Alex, y ha sido un estudio corrido. Ya nos llegó diciembre con su alegría, como dicen algunos, pero no obstante a eso, sabemos que seguimos desde ininterrumpidamente durante todos estos martes. Hemos estado en todo este año, mis amados, este 2020 que ha sido un año tan particular, pues en todos estos martes nos hemos estado reuniendo casi que sin falta, podría decir yo. Como que contado con los dedos de una mano, si es que no nos hemos reunido algún día, pero casi que siempre lo hemos estado haciendo muy constantes, muy constantes. Como dice el Señor, el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en lo mucho. Entonces, sigamos, mis amados. Dice así, vamos a leerlo de corrido. El capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles nos va a decir que en aquellos días
Estamos hablando de los días. ¿De cuáles días estamos hablando? Estamos hablando de los días en que justamente el Espíritu Santo comenzó su obra en medio del pueblo de Dios de una manera maravillosa. El Espíritu Santo fue derramado allá en ese aposento alto. Algo maravilloso comenzó a suceder. Y entonces comenzó en esos días este tratado que Lucas comienza a narrar, dándonos como esa panorámica de qué pasó en esos días. Dice, en aquellos días algo pasó. ¿Qué pasó? Como creciera el número de los discípulos, a ver, Lucas nos está diciendo que el número de los discípulos creció. Recuerden ustedes que el primer discurso que dio el apóstol Pedro, cuando se paró allá, una vez que fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto, y dice que estaban todos reunidos allí ese día, y dice que Pedro se levantó, dio su primer discurso, y en ese momento la palabra de Dios dice que había muchas personas que se añadieron en ese momento, como 3,000 personas. Hermanos, estamos hablando de 3,000 personas en un discurso que fueron llevadas a arrepentimiento, y 3,000 personas en ese momento recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces ustedes imagínense que a veces nosotros nos reunimos y si llegan 10, 15 personas a una casa, pues eso ya es bastante, 20, 25 personas. Ahora ustedes imagínense 3,000 personas en un momento. Ustedes se imaginan la logística, hablándolo de una manera natural, la logística de lo que significa comenzar a trabajar, lo que significa la edificación de lo que son los cimientos de Cristo en estas personas que habían recibido el Evangelio. ¿Cómo se daba eso? Nosotros habíamos dicho que particularmente, como nos lo decía el versículo de Hechos 5:42, ellos tenían que reunirse en algunos momentos en el templo. No es que ellos estaban pensando en hacer o construir un templo para aglomerar gente, es que el templo que ya había era un lugar lo suficientemente espacioso como para que muchas personas se reunieran. Pero no creo que allí se desarrolló toda la actividad de la vida de la iglesia, porque dice el versículo 42 que era en el templo y por las casas. Y sabemos nosotros que el mayor desarrollo de la iglesia orgánica del Señor Jesucristo no se dio en el templo. El templo en el año 70 fue destruido y ya no quedó entonces templo. Entonces, ¿qué quedó solamente? Pues las casas. Y las casas, y yo no voy a entrar aquí ahora a decir o a hablar sobre una doctrina ahora de las casas, porque he oído un movimiento que se llama de la iglesia en casa, y no estamos hablando de un movimiento de iglesia en casa, estamos hablando de que las casas era el lugar natural donde se reunían los discípulos, porque era el lugar donde convivían, donde la vida orgánica de la iglesia se presentaba y se daba, y seguramente que en las casas, en las plazas, en los lugares donde ellos podían reunirse, ellos lo hacían. Pero dice que las casas era el lugar familiar, era donde se vivía una vida familiar, donde ellos podían compartir su vida normal. Hay un libro del hermano Watchman Nee que se llama La vida cristiana normal, y en ese libro nosotros podemos ver muchos principios de cómo comenzó justamente la iglesia a estructurarse espiritualmente, no estructurada por los hombres, sino que estructurada espiritualmente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dijimos que en el primer discurso como 3,000, más adelante en otro discurso que tuvo Pedro y Juan, como 5,000, o sea que tenemos que esta unión que se iba dando de personas que se iban uniendo a la vida del Señor era un número gigantesco para la capacidad que pudiese tener cualquier organización hoy en día. Era una cantidad de personas que necesitaban ser ministradas. Mire la particularidad de lo que estoy y como comenzamos hablando. Dice, como creciera el número de los discípulos. No está hablando de que crecieron, no era una novelería de gente, no eran solamente unos simpatizantes,
no eran solamente unos seguidores de una secta, porque así lo llamaban los fariseos, eran gente que verdaderamente quería que su vida fuera estructurada, que su vida fuese edificada, que su vida fuese estructurada en el camino del Señor. Y estos estaban dispuestos a estar reuniéndose para recibir eso que solamente la iglesia puede dar. La iglesia solamente puede dar la vida del Señor y dispensar la vida del Señor para todos estos que estaban en ese momento muy anhelantes y deseosos de seguir el camino del Señor. Pero, ¿qué pasa cuando comienza a reunirse tanta gente? Una cosa es cuando se reúnen 5, cuando se reúnen 10, cuando se reúnen 20, pero aquí tenemos, por lo menos en lo que la Biblia nos acaba de mostrar, como 8,000 personas, quizás más, que necesitaban ser ministradas. Recuérdese que habían los 12 apóstoles. Imagínese usted el trabajo de estos hombres entonces para tratar de ministrar por todas estas casas a toda esta gran cantidad de gente. Yo creo que el trabajo comenzó a ser arduo, pero adicional al trabajo de la administración y la edificación, comenzaron a aparecer cosas naturales cuando se reúne mucha gente, cosas que comenzaron a darse en medio de las multitudes. Cuando comienza a haber mucha gente, comienzan a ver también y a presentarse otras necesidades. ¿Y cuáles fueron esas otras necesidades que comenzaron a presentarse? Miren lo que pasó. Estamos en el capítulo de Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cómo así? ¿Y qué significa eso de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria? ¿Qué significa eso, mis amados? Porque habla de los griegos y de los hebreos. Voy a hacer la pregunta, estamos en un estudio para ver qué piensan los hermanos y qué entienden los hermanos de lo que está diciendo la palabra del Señor. A ver si algún hermano quiere decirnos. Vamos a abrir, voy a cerrar el mío para que algún hermano que quiera decirnos qué está entendiendo de qué era lo que pasaba allí, cuál era el problema, porque aquí se presentó ya fue un problema en vista de que venía y había mucha gente. ¿Alguien quiere ilustrarnos en eso, mis hermanos, de lo que entiende? Si me permite, Carlitos. Hermano, claro que te permito. Bueno, yo estuve indagando bastante sobre eso porque me llamó mucho la atención. Lo que pude pues lograr por ahí entender es que pues lo que tenían todos en común es que todos estaban siendo discipulados y todos reconocían al Señor Jesucristo como ese Mesías Salvador. Pero esa diferencia que se hace ahí no era tanto porque unos pertenecieran a un lugar y otros pertenecieran a otro, sino que a raíz de la misma dispersión, porque recordemos pues que desde el antiguo pacto, a raíz de la desobediencia de Salomón, pues el reino se había dividido, ¿no? Entonces habían quedado las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Entonces estaba como muy marcada esa diferencia, pero pues en ese mover espiritual estaban llegando muchos nuevamente a la casa, por decirlo así, reconociendo al Señor y eran también de descendencia, esos que habla como griegos también eran de descendencia hebrea, también eran judíos, pero que venían de esa dispersión, de esa diáspora, por decirlo así. Y entonces, pues, aún habían como muchas cosas en esa inmadurez, en esa situación, pues, de todo eso que venía de tiempo atrás, y cómo, pues, las mismas tinieblas utilizan eso para querer sembrar esa discordia. El problema es, no, claro, era algo real lo que estaba pasando, que para ellos era muy complicado que atender a tanta gente los apóstoles, y era una queja que se aceptaba, pero la cuestión es que no se habla de una manera clara, sino que comienzan en las murmuraciones, o sea, comienza el enemigo a sembrar cizaña en el corazón de los hermanos. Vemos como en la medida en que la obra del Señor avanza, también el enemigo es buscando siempre una grieta para él querer meterse. Entonces era eso, es como que eran todos de raíz judía, pero pues venían muchos de unos lugares y de otros, porque hemos visto en los capítulos anteriores que dice que pardos, griegos, elamitas, bueno, de una cantidad de lugares, pero
No quiere decir de que no se hayan convertido de otros lugares que hayan sido específicamente allá, pero también había muchos de ellos que eran los que estaban volviendo de la dispersión. Fue lo que yo por ahí logré entender. Gracias, Germancito, gracias por dar esa participación. Voy a meter un poquito aquí en aprietos al hermano Jorge Iván Paneso, que lo veo por allí. Hermano, buenas noches. ¿Sí estás allí? ¿Jorgito? Bueno, no sé si Jorge está por allí. Sí, señor. A ver, mi hermano, yo sé que usted es un hombre también que ha investigado bastante de este asunto. Lo voy a meter aquí en camisa de 11 varas. ¿Qué nos puede decir de esto, mi hermano? Bueno, primero que todo, hermano, un saludo para todos los hermanos, un abrazo muy grande en el Señor, para todos los santos allá en Cali, y pues me place mucho acompañarlos hoy. No, hermano, comparto exactamente lo que el hermano Germán acaba de decir, que se trataba de judíos de procedencia griega y judíos de procedencia hebrea, por así decirlo. Y claro, incluso entre ellos hubo choques y se presentó este inconveniente por parte de que consideraban que no se estaba atendiendo de manera adecuada a las viudas de un grupo y del otro. Y pues yo pienso que incluso se empezaron a ver las primeras diferencias entre ellos, incluso culturales. Pero pues gracias a Dios el Espíritu Santo pudo incluso mediar ahí y pues dar una respuesta adecuada a la necesidad de los santos. Pero comparto exactamente el concepto del hermano Germán. Gracias. Yo quiero reforzar algo más ahí, Carlitos. A ver, que concuerda con lo de Germán y lo de Jorge Iván. Estuve leyendo también algo sobre esa atención de las viudas y estos griegos venían helenizados. Recordemos que esa era la costumbre griega, ¿no? La costumbre griega era que a esos pueblos que ellos sometían, pues los sometían también a su parte cultural, política, social, religiosa y de todo. Entonces parece ser que ellos tenían una forma de atender a sus viudas, siendo, como dice Germán y Jorge, siendo judíos que conocían la ley, pero habían sido helenizados y tenían esa mezcla de la cultura griega con la religión que ellos habían aprendido. Entonces empezaron a tener choques con eso porque ellos veían que estos estaban empezando por el crecimiento que estaba dando, estaban como desatendiendo pues en la forma que ellos se atendían a sus viudas. Eso fue lo que investigué a mi hermano. Muy bien, mis amados. Qué bien, exactamente lo que dicen los hermanos. Ustedes saben que había algo que habíamos visto ya justamente allá en Hechos, habíamos en Hechos del capítulo 4 del 32 al 37, habíamos visto que hubo un mover especial del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios en esa llegada del Espíritu Santo, que algunos han tratado de identificar que se volvió eso como una comunidad con tendencias socialistas, si lo fuésemos a ver desde la perspectiva de lo que hoy se entiende como el socialismo. Y entonces dice que todos vendían las casas, vendían propiedades, vendían cosas y se fueron a tener una experiencia de vida en común, porque dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Usted se imagina, mi amado hermano, más de 8,000 personas de las que estamos hablando, tratar de distribuir las cosas, que a nadie le falte nada, que todos sean suplidos. Y cuando habla de desatendido en la distribución diaria, me imagino que tenía que ver con las raciones de los alimentos y todas estas cosas que tenían que ser compartidas en común. Y hubo un problema especial con las viudas. Ustedes saben, mis hermanos, que la mujer en la época de la cual nos estamos refiriendo, cuando quedaba viuda, cuando una mujer perdía a su marido, cuando una mujer quedaba, digamos, sin alguien que le diera esa cobertura, la mujer quedaba totalmente desprotegida, la mujer quedaba realmente relegada socialmente. Pero parece que una de las principales actividades de la iglesia en este contexto de comienzo de la iglesia, las viudas comenzaron a ser sostenidas por la iglesia. La iglesia entró entonces a cubrir una necesidad social que en ese momento había una necesidad social
y muchas de estas mujeres que se convirtieron al Señor, entonces pues fueron atendidas por la iglesia y había esa carga por estas mujeres que no tenían quien las sostuviera y ellas fueron tenidas en cuenta para que ellas también tuvieran su ración y su distribución diaria. Pero en virtud de que había muchas personas y seguramente también habían muchas, como estábamos hablando ahora, muchas vertientes de judíos, cada uno tenía una idea, cada uno tenía un concepto, cada uno tenía como un ambiente donde se había formado a pesar de que eran judíos, pero sí comenzaron a entender de que habían de pronto alguna mayor aceptación o atención a las que eran locales, digámoslo así, a las locales, a las viudas locales, que a las que pertenecían a los griegos. Quizás había alguna prevención, quizás había alguna cuestión cultural, como lo estaban diciendo ahora los hermanos, y entonces comenzó a haber, como decía el hermano Germán, una murmuración. No se trató del asunto, digamos, inicialmente de una manera, no se frenteó el asunto, sino que comenzó con esto de la murmuración. Ustedes saben que la murmuración es algo que el Señor aborrece. Una de las cosas que Él dejó de marcado justamente en la caminata en el desierto del pueblo durante los 40 años que estuvieron en el desierto, algo que el Señor evidenció que para Él era abominable, era justamente encontrar de que las cosas, el pueblo estaba siempre murmurando de Moisés y en su momento también de Aarón. Y el Señor por eso trajo juicios al pueblo. Aquí ya se estaba comenzando a presentar las primeras escabramuzas cuando se reunió mucha gente. Cuando hay mucha gente, pues comienza también el enemigo a tratar de infiltrar las cosas del Señor y pues se presentan problemas. Ahora son problemas naturales. Aquí era un problema como de logística, con algún tipo de relación con la parte cultural. Pero entonces dice que los apóstoles no dejaron que eso continuara. Ustedes saben que los apóstoles, los 12 del Señor, eran los que Él había comisionado para que continuaran la obra que el Señor quería desarrollar a través de ellos. Y estos hombres, con esa comisión, estaban muy pendientes y muy atentos de las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y ellos no dejaron esto, como diríamos nosotros, al garete. Ellos inmediatamente tuvieron que tomar una decisión. Y dice que en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. De los discípulos. Ahora des cuenta de que los apóstoles van a plantear no solamente que existe ese problema, sino que también ellos tenían otro problema logístico en atender todo lo que estaba pasando. Ellos eran los apóstoles, el cual el Señor les había dado una comisión. Comenzaron a presentarse problemas inconvenientes dentro de la casa del Señor que son particulares cuando crece el número, pero entonces ellos van a exponer también un problema que tenían ellos como apóstoles. Mire cuál era el problema que ellos estaban planteando. Dicen ellos, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. A ver, mis hermanos, micrófono abierto. ¿Qué entienden los hermanos de cuál era el problema de los cuales los apóstoles estaban dando a conocer en ese momento a todos los discípulos? ¿Cuál era? Carlito, Hermano. Dale, hermanita, dale. Bueno, yo creo que ellos como las personas que debían edificar la iglesia, o sea, unirla, llevar el mensaje del Señor, debían edificarla y dedicarse a lo espiritual y no era justo y además pues supongo que tampoco les alcanzaría el tiempo para dedicarse a las cosas materiales y a la minucia, digamos como velar por la manutención pues de todos estos
seguidores y a todo a todo como lo administrativo, digámoslo así. Entonces ellos debían enfocarse, era en lo espiritual, y por eso me imagino que no estaba haciendo bien administrar las cosas, porque ellos no podían dar abasto, y más si la multitud había crecido tanto. Entonces por eso fue que se urgió la necesidad de que hubieran ayudantes o diáconos. Gracias, mi hermana Luz. A ver, el hermano Germán. Bueno, gracias. Sí, lo que ocurre también es que ahí vemos cómo estos hombres la tenían muy clara sobre lo que el Señor les había mandado hacer, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con nosotros en nuestro crecimiento espiritual, como nosotros tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos manda hacer. Así como dice que por allá dice en Hebreos que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios y en todo lo que Dios le ordenó. Aquí vemos que estos hombres están siguiendo el enfoque del ministerio que el Señor ordenó. Igual hay muchos dones, habla de dones de servicio, habla de muchas cosas, pero ellos entendían y ellos estaban priorizando que era eso, y sin dejar de reconocer de que también lo que se debía hacer en la casa del Señor, porque en la casa del Señor, pues, de pronto la hermana decía de minucias, pero lo decía en el buen sentido, porque dentro de la casa del Señor no hay servicio grande ni pequeño, porque ahí dice que ellos buscaron, me estoy adelantando un poquito, pero dice que buscaron varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. O sea, por encima de todas las cosas, era en el enfoque en lo que el Señor los había puesto, pero también reconociendo esa necesidad y reconociendo que era obra del Espíritu Santo lo que se tuviera que hacer, por grande o pequeño que pareciera, dentro de la casa del Señor. Carlitos, hermanos. A ver, Jorgito. Bueno, voy a hacer un aporte que me pareció muy interesante, y es el siguiente. No es que las mesas obedecieran a un oficio material, porque incluso mire que para elegir los diáconos tenían que tener, lo que dice el hermano Germán ahora, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué entendemos por esto? Cualquier acción que hacemos para el Señor, no solamente con la enseñanza de la palabra, sino con el cuidado de las necesidades de los santos, es un acto espiritual. Incluso mi comportamiento en escenarios no cristianos, por así decirlo, por ejemplo, como profesor o como trabajador o como empleado, también tiene que trascender en lo espiritual. Porque cuando llegamos a separar lo espiritual de lo material, de pronto a veces podemos pensar que es más espiritual enseñar la palabra que cuidar las necesidades de los santos. Yo pienso que ese equilibrio es importante ahí en la interpretación de ese texto. Gracias, Jorgito. Tremendo, muy oportuno. Carlitos. Dale, Anita. Carlitos, yo también creo que eso tiene que ver con el llamado, ¿no? Están los que son llamados a dar el alimento espiritual. Todos los alimentos son importantes, tanto el material como el espiritual. Pero pues este llamado de los apóstoles era para el alimento espiritual, y el Señor pondría otros para repartir el alimento material. Lo curioso es que, o sea, lo que llama la atención es que aún para servir a las mesas se necesite también unción del Espíritu Santo. Uno pensaría que cualquiera puede servir a una mesa, más no cualquiera puede enseñar la palabra, pero aquí vemos que también quiere un llamado y una unción especial. No sé si estaré usando el término, sí, ser ungido para esa labor que no es menos importante, como decía el hermano Jorge. Eso era, Carlitos. Pues, mis amados, interesantísimo lo que está pasando. Jorgito, cierra el micrófono porque se forma interferencia, porfa. Dale, Jorge. Se forma una interferencia. Yo me salgo y ya vuelvo de ingreso. Ah, bueno.
Dale, Jorgito. Alguito más, Carlitos, se puede aportar. Claro, vale. Aquí con esto me recuerda cuando estuvimos viendo las jornadas que hay una parte de una estación en que el suegro de Moisés llega pues como a visitarlo y encuentra de que a Moisés y a Aarón prácticamente a los dos les tocaba que atender casi toda la logística del campamento y recordémonos que ahí estábamos hablando de casi más de 2 millones de personas que estaban saliendo y este hombre por cosa del Espíritu Santo o enviado de Jehová le dice que por qué no colocaba pues personas que atendieran los asuntos menores del campamento para que él se pudiera centrar en lo otro. Entonces vemos que también es como un orden, aquí es un orden que el Señor empieza a traer desde sus comienzos para centrar en lo que era en ese momento lo más necesario que era el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Entonces eso es lo que da como a entender Pedro, que pues no era justo que aparte de tener pues esa responsabilidad tan grande, ya la palabra tuvieran ellos también que estar sirviendo las mesas, no dando en el sentido de que fuera menos o fuera más degradante servir las mesas, porque parece ser que estaba dispuesto a hacerlo o lo estaban haciendo, sino en el orden, en colocar en orden las cosas porque esto se estaba creciendo. Gracias, mi hermano Alex. Efectivamente, aquí hay una gran riqueza espiritual de cosas que nosotros vamos a comenzar a entender porque nosotros estamos hablando del génesis de la iglesia. Y el génesis de la iglesia, que es Hechos de los Apóstoles es el comienzo. Recuerde que la palabra génesis significa comienzo o inicios. Aquí nosotros tenemos el inicio de la iglesia. Y nosotros vamos a ver cómo el Señor le da sabiduría a los apóstoles para que comience a haber un desarrollo normal de las necesidades del cuerpo. Y para que, como decía el hermano Jorge ahora, algo tan importante, porque el hermano Jorge nos dio una perla. ¿Cuál perla nos dio Jorge? Jorge nos decía que lo que estaban haciendo los apóstoles era importantísimo, pero no dejaba de ser importante lo que iban a hacer los que iban a servir las mesas. El hermano nos estaba diciendo ahora que todo en la casa del Señor es espiritual. A pesar de que era un asunto logístico, lo que se estaba presentando allí era una cuestión de logística y una cuestión como de, si se quiere decir, como de unos privilegios regionalistas. Lo que ellos estaban tratando era el asunto, diciéndole a los discípulos que ahora al crecer el número de discípulos, se estaban presentando unas necesidades y que ellos como apóstoles no podían cubrir todas las necesidades que habían en el cuerpo. Pues recuerde que habíamos dicho que el Señor, y les voy a leer lo que dice justamente el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12, algo que el apóstol Pablo reconocía y decía. A los corintios les dijo eso. El capítulo 12 de Primera de Corintios, el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Eso nosotros ya lo hemos entendido. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. También dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea que la Biblia nos habla de dones, la Biblia nos habla de ministerios, la Biblia nos habla de operaciones y todas esas cosas son espirituales. No podemos olvidar que porque el hermano es el que predica y el hermano es el que está llevando de pronto algo que no es en la palabra, no es algo espiritual y no tiene que ser espiritual para llevar esas cosas. No nos perdamos de vista, mis amados, porque todo en la casa de Dios es espiritual. El manejo de las finanzas es espiritual. El manejo de los recursos es espiritual. El manejo de las distribuciones
el manejo de las visitaciones, el manejo de las administraciones, todo en la casa del Señor es espiritual, y ese principio comienza a mostrárnoslo y a revelárnoslo aquí la Escritura, porque en la medida que comienzan a presentarse las necesidades, el Señor da la sabiduría para que por el Espíritu se vayan resolviendo las necesidades. Y esas necesidades que se van presentando tienen que ser atendidas. No podemos decir, no, eso es carnal. No, eso que está pasando allá con la viuda es un asunto de problemas carnales. No sé, resuelvan eso de otra forma. No, Señor. Voy a dejar que mi esposa participe porque quiere decir también algo, mis amados. Pues llama la atención que los apóstoles aprenden directamente como discípulos, lo que hablaba ahora Carlos sobre el discipulado, aprenden de su maestro el servicio. Recordemos que él les sirve en la noche de la cena, les sirve, pero antes de eso les lavó los pies. Yo creo que humillarse hasta lavarle los pies a alguien es demostrar su capacidad de entrega y humillación, porque agacharse a lavarle los pies a otro es bajarse de todo ego, bajarse de toda pretensión, bajarse de toda altivez y de toda posición para decir, estoy para servirte. Y eso solamente lo puede hacer el hombre espiritual de la manera correcta. ¿Por qué? Porque siempre el hombre natural, a través del servicio, está buscando algo. Ustedes no han visto que las empresas que prestan servicios, pues dicen que el cliente es el rey, pero ¿de qué van detrás? Van detrás del dinero del cliente. Entonces el hombre natural siempre está buscando algo para él, así se arrodille delante de otro. El Señor no, el Señor se estaba inclinando hasta el piso para lavar los pies de los discípulos en amor, en servicio, en humillación, en humildad, en mansedumbre, en todo lo que es el fruto del Espíritu. Por eso es que en la iglesia el servicio tiene que ser en el fruto del Espíritu, porque ahí no puede entrar el hombre natural a servir, porque el hombre natural siempre va a servir con una segunda intención. Detrás de eso va a querer algo para sí. Entonces, por eso no puede servirse dentro de la iglesia, así sea un tinto en la carne, mis hermanos. Tiene que ser un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo, hacia allá vamos. Eso es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y esa es la parte más complicada. La parte de la predicación, mis hermanos, digamos que a los hermanos que han sido llamados, pues eso no es tan complicado, porque usted estudia, si le gusta, si usted es un estudioso, usted lo hace, y si usted tiene el don de enseñanza, pues lo hace, habla chévere, y recibe hasta cierto reconocimiento. Entonces, bueno, en el ministerio del Señor era igual, o sea, el Señor recibía alabanzas me imagino, por los milagros, por la sabiduría, por todas esas otras cosas que son como tan vistosas, pero por el servicio, mis hermanos. Cuando usted sirve, no están viendo el brillante, no están viendo el sabio, no están viendo la humildad. Usted se está humillando cuando usted se mete a hacer el servicio. Y ahí es donde el ego realmente muere. Y yo pienso que ahí es donde realmente se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Eso les quería decir, mis hermanos. A ver, mi hermano Alex. Claro, Alecito, cuéntanos, ¿qué quieres decir? Sí, no, que está ubicándome aquí en Hechos 6. Es que mira que aquí el 3 nos aclara bien ese asunto de los dos primeros versículos, porque el 3 dice lo que mandan a decir los discípulos. Pues sí, los 12, lo que sale de los 12, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Mire lo que necesitaban los que iban a servir las mesas, que tuvieran buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes iban a encargar ese trabajo. ¿Será que el que iba a predicar no necesitaba buen testimonio, no necesitaba espíritu llenos, no necesitaba la llenura del Espíritu Santo y sabiduría? O sea que aquí nos demuestra el Señor que esto no era de títulos, esto era de servicio, mi hermano.
Tremendo, mi hermano, lo que estamos entendiendo esta noche. Qué interesante este episodio de las Escrituras que nos va dando cómo se fue forjando la iglesia, que el Señor no estaba colocando en preeminencias exclusivas o no estaba dando exclusivismos, sino que Él estaba diciendo, dentro de mi casa todo el mundo me es útil. Todos los hermanos que hacen algo dentro de mi casa son hermanos que tienen que entender que lo que están haciendo lo están haciendo para mí y que lo hacen en mí. Y yo sé que los apóstoles están aquí también, ellos estaban preocupados, porque usted imagínese a Pedro, usted imagínese a Juan, que eran hombres que habían llegado más de 8,000 personas que tenían que ser ministradas en la palabra. Y que usted para ministrar en la palabra no es que sale a hablar solamente, porque hoy en día pues sí hay muchos ministerios así, formados solamente en el logos de la palabra, pero ¿dónde está esa vida del Señor? Pues aquí los apóstoles sí tenían una vida del Señor y los apóstoles sabían que ellos iban a hablar del Señor, pero que ellos tenían que estar en la presencia del Señor y que estar en la presencia del Señor era lo que Jesús les había enseñado, el éxito. Ellos habían entendido que si vamos a hablar de un éxito del ministerio espiritual de Jesús, estaba centrado en la oración. Y mis hermanos, no crea que la oración y la administración de la palabra no requiere de un trabajo. Y eso es lo que a veces también se olvida. Recuerdo alguna vez que estando en situaciones, viviendo en la casa en un tiempo de mis padres, mientras estábamos allá viviendo, ellos me veían alguna vez preparándome para alguna enseñanza, orando y todo eso, y alguien te miraba y decía, bueno, ¿y él qué hace? No, él no hace nada, se la pasa disque orando. A veces se tiene esa percepción también, se tiene esa percepción de que el siervo de Dios no hace nada. Y usted debe saber, mi hermano, que la administración de la palabra y lo que tiene que ver con lo que el encargo del Señor necesita un trabajo, y eso es un trabajo, realmente estar y entrar en esa dimensión. Por eso los apóstoles, imagínense ustedes que ellos tenían ese trabajo de ministrar la palabra, tenían ese ministerio de estar en la presencia del Señor para ministrar la palabra, y ellos se pusieron fue de atender las mesas. ¿Qué es atender las mesas? Pues a estar preocupado que a fulanito le faltaba, que a ella también le faltaba, y entonces ellos eran llevándole, entonces administrando me imagino los recursos, la cocina, la distribución, cómo se le va a dar el desayuno, preparando el itinerario de qué iban a hacer hoy, si frijoles o lentejas. Imagínense todo ese tipo de cosas que los apóstoles dijeron, no, eso no es justo, porque el cuerpo de Cristo tiene otras riquezas. A ver, mi hermano Germán. Gracias, Carlitos. Yo creo que ahí también hay algo muy especial, ¿no? Y el Espíritu nos está enseñando que cómo el enemigo aprovecha circunstancias cuando de pronto hay una posición en mí donde no es servir en la casa del Señor, sino recibir, cómo el enemigo pues comienza a sembrar esa cizaña y nos pone a ver las cosas de una manera distorsionadas para causar división dentro de la iglesia. Porque entendemos que dentro del cuerpo, así como biológicamente ocurre que en nuestro cuerpo no hay miembros inútiles, por decirlo así, el Señor quiere que todos lleguemos a participar de esa vida de cuerpo en uno solo, ¿no? Que entremos dentro de ese engranaje. Entonces, es más bien preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué te puedo servir yo? Señor, ayúdame a disponer mi corazón para ayudarte. Señor, dame más de tu espíritu para yo ser usado por ti, ¿no? Porque siempre el enemigo aprovecha todas estas circunstancias cuando tomamos una posición pasiva para sembrar esa cizaña. Gracias, hermancito. Así es. A ver, la hermana Anita, que también pidió la palabra. Hermanos, otra percepción equivocada en la que yo misma he caído es la de que un hombre como Esteban, tan ungido por el Señor, tan lleno del Espíritu Santo,
fuera escogido para servir a las mesas. Y entonces yo he llegado a pensar, pero qué desperdicio, un hombre como Esteban sirviendo a las mesas. Es que para servir a las mesas, ¿cómo se va a poner un hombre como Esteban? Pero el Señor piensa diferente, no como nosotros. No es un desperdicio, ¿no? Yo decía, qué desperdicio un hombre como Esteban sirviendo a las mesas. Así es, Anita, interesante el comentario que tú haces, porque así es. No, el Señor en cualquier momento tú puedes estar atendiendo en una mesa, pero en cualquier momento te puedes llevar a dar testimonio como lo llevó a dar a Esteban, de una manera totalmente llena del Espíritu Santo, donde dejó paralizado a todo un concilio con todo lo que, la llenura del Espíritu Santo que tenía este hombre. El Señor hace las cosas, estamos hablando del discipulado y el entrenamiento que hace el Señor. Alguna vez algún siervo de Dios, yo lo escuché y hablo que él estaba en una congregación, él lo pusieron dentro de las actividades que le colocaron en esa congregación, era la de limpiar las sillas de la congregación, y él tenía que llegar y ponerse a limpiar antes de que comenzara el culto, tenía que comenzar a limpiar silla por silla, y eran más de 100 sillas con un trapo, obviamente, y así día tras día, culto tras culto. Entonces, pues él comenzó a decir, bueno, y en esto consiste mi vida y de servicio en el Señor, hasta que un día él dice que el Señor le mostró que él tenía dos opciones. Él te podía limpiar las sillas en el espíritu o limpiar las sillas en la carne. Y él dice que ese día él aprendió una lección espiritual tremenda, porque él dice que, él dijo, a ver, Señor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es que, qué diferencia tiene uno de limpiar una silla en el espíritu o limpiar una silla en la carne? ¿Cuál es la diferencia si al fin y al cabo el resultado va a ser el mismo? Y el Señor le decía, no es el mismo resultado, porque cuando tú estás limpiando la silla, tú lo estás haciendo para mí. Cuando tú estás limpiando la silla, tú estás invocando mi nombre, y para cuando alguien se siente en esa silla, que esa persona que se va a sentar en esa silla sea impactado por el poder de la palabra y por el poder del evangelio, para que esa persona cambie su vida y haga una transformación en su vida. Ese día él dice que él entendió que podíamos hacer actividades, la misma actividad la podíamos hacer en la carne y en el espíritu, aunque parece que el resultado fuera el mismo. O sea que, mis amados, pensemos en nosotros, en nuestras actividades diarias, como ahora nos hablaba el hermano Paneso. Él nos decía que nosotros podíamos hacer actividades y que pensar que porque son mundanas, entonces ya no son espirituales. ¿Cuánto de esas actividades las estamos siendo entrenados por el Señor para hacerlas en la carne o en el espíritu? ¿Cuántas de esas actividades, mis hermanos? A ver, hermanas que aquí también de pronto no tienen un trabajo afuera, pero están en su casa barriendo, a veces organizando su casa. ¿Cuántas veces barremos la casa en el espíritu? ¿Cuántas veces barremos la casa en nuestra carne? ¿Cuántas veces, hermana, usted hace el sancocho en el espíritu o cuántas veces hace el sancocho en la carne? Y así podíamos hablar de cada una de nuestras actividades, y ahí comienza un desarrollo de la vida espiritual. Nosotros estamos hablando del discipulado, estamos hablando de que el número de los discípulos había crecido, y el resultado de una actividad, de un discipulado, es justamente el que aprendamos, y el entrenamiento del Señor es para que aprendamos qué es la vida en el espíritu, porque la vida en el espíritu no se vive solamente dentro del contexto de 4 paredes. La vida en el espíritu es una vida que se da en cualquier ambiente, porque nosotros podemos estar en el espíritu o podemos estar en la carne. No sé, creo que el hermano, ¿quién iba a decir algo? ¿El hermano Paneso? Sí, mi hermano, eso que usted acaba de decir ahí es fundamental, porque acordémonos de un versículo de la Escritura: todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Entonces eso es importante porque cambia toda la dinámica y nos hace entender de que el cristiano no vive en 2 mundos. El cristiano debe entender que la imagen de Cristo debe estar presente en todas sus acciones. Y eso es importantísimo, porque a veces el cristiano vive como una dualidad. Honra al Señor en las reuniones y no lo honra en el contexto secular.
Y yo pienso que cuando el cristiano comprende de que la gloria de Dios se expresa en acciones incluso que aparentemente son mundanas o terrenales, como los cristianos las llamamos, pero que el Señor las ve para su gloria y para su honra. O sea, todo lo que hagan, háganlo para la gloria del Señor, porque a Cristo el Señor servís. O sea que toda acción humana es un servicio al Señor, por muy secular que parezca. Hay dos manitos levantadas, Carlitos. A ver, ¿cuáles manitos están levantadas que no las veo, mi hermano? Roberto y Luz Helena. Ah, bueno, listo. Hagámosle pues, hermano Roberto. No, primero las damas. Bueno, mi hermano. No, hermano, yo no levanté. Bueno. Es que, hermano, te toca que pienso está al lado del nombre de Luz Helena. Yo creo que de pronto la levantaste ahora, Luz Helena, y parece ser que hay que volverla a tocar para que desaparezca. Ah, bueno, pero está pidiendo la palabra Germán y Roberto. Hagámosle entonces Roberto y Germán. Bueno, yo creo que en numerosas oportunidades se ha hablado de la conformación de nuestro cuerpo y de los distintos órganos que tenemos y de la función de cada uno de ellos. Y aunque todos no cumplen la misma función, pues todos se trabaja para el mismo cuerpo. Entonces, yendo aquí a la palabra, nosotros miramos algo que decía el hermano Alex hace un momento, que para que el cuerpo de Cristo sea conformado, pues lógicamente va a haber que buscar varones de testimonio. Uno, del servicio al Señor, como decía el hermano Jorge Iván, tiene que hacerlo es con amor y todo para el Señor. Yo no creería que haya tanta diferencia, pues el que predica la palabra como el que limpia las sillas, porque a cada uno el Señor le determinará un trabajo para servirle a Él. Porque ¿qué tal si todos quisiéramos predicar? Entonces, ahí sí habría como una competencia en decir, no, es que la palabra la llevo yo, el otro así la llevo yo. Entonces el Señor a cada uno nos pone un trabajo que nosotros hagámoslo con amor, con buen testimonio. ¿Para qué? Porque aquí miramos en el capítulo que estamos leyendo, cuando hay buen testimonio, el número de discípulos se multiplica. Pero se multiplica ¿por qué? Porque hay luz, pero también hay una confusión que así, aunque no haya buen testimonio, nosotros hemos visto crecer muchas congregaciones que crecen y crecen y crecen, pero de pronto están lejos del Señor. Pero entendemos que algún día el Señor tiene que, tristemente digo yo, desbaratar eso. En cambio, lo que es del Señor, con buen testimonio, al servicio, con amor, eso perdura para siempre, y así es como debemos hacerlo todos. Gracias. Amén, Roberto. A ver, continúa. No, qué pena. La manito que estaba ahí era la de Roberto y no la de Luz Helena, era la de Germán y Roberto. Bueno, mi hermano Alex, sé que te está afectando ya las vacaciones. A ver, el hermano. Después de Germancito me gustaría aportar algo, Carlitos. Vale. Vale, gracias. Pues la verdad esto ha sido muy enriquecedor el día de hoy porque el Señor nos está haciendo conscientes de que en la casa del Señor no hay absolutamente, vamos entendiendo porque realmente, como decía Carlos, aún limpiar unas sillas, por pequeño que parezca cualquier cosa, hay que hacerla en el espíritu, porque Él dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora que tú hablabas sobre eso que contaba el hermano, yo puedo dar testimonio de eso, mi hermano, porque a mí me pasó exactamente igual, porque cuando el Señor me permitió en la denominación donde yo comencé, pues el Señor me llevó a ese lugar. Hubo un día donde se dio esa oportunidad porque me veían que se estaban yendo muchos miembros, pero pues yo seguía ahí. Yo decía, Señor, usted fue el que me puso aquí, pues si usted me saca, yo me voy, pero si no, yo sigo viniendo. Y cada día éramos más poquitos, pero siempre me veían a mí. Y entonces un día me llamaron los dos muchachos del coro y los que predicaban que si yo quería servir también. Yo les dije que sí, para mí fue algo muy, muy especial.
y me pusieron a limpiar las sillas. Y entonces yo le decía, Señor, pues si esto es lo que me toca hacer, pues ayúdeme a hacerlo con amor todos los días. Y hoy en día yo puedo dar testimonio de que el Señor es fiel en eso que estaba compartiendo Carlos ahora. Porque no que yo tenga más estima delante del Señor que los hermanos que están en la congregación, en la denominación, no, el único que puede juzgar esas cosas es Él, pero el Señor sí me reveló a mí cosas que de pronto los hermanos no entendieron, que de pronto algunos de esos hermanos no han entendido, porque el Señor me permitió entender, me reveló algo que para mí produce un gozo en el espíritu, pero que también ha demandado más, y que se trata de negación a nosotros y de establecer es el reino de que sea Cristo y no de que sea nosotros. Entonces, pues yo realmente compruebo lo que dice el Señor, porque se veía muy, muy bonito los cantos, la predicación, pues el aplauso, el reconocimiento, pero como el Señor, como le dijo al profeta Samuel cuando fue a ungir a buscar dentro de uno de los hijos de David, de Isaí, a quien iba a ungir por rey sobre Israel, ¿no? Él le dijo que él no mira lo que ven los ojos de los hombres, sino que él mira los corazones. Entonces, en la medida que el Señor ve un corazón dispuesto, pues el Señor, como dice su palabra, al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Entonces, en la medida en que nosotros dispongamos nuestro corazón, pues el Señor nos va a dar más. Entonces, pues me parece muy, muy especial eso que estás compartiendo, mi hermano, y por el Espíritu estamos entendiendo todos en esta noche. Gracias. Gracias, hermano Germán. En verdad, muy apropiado. El Señor puede comenzar con nosotros permitiéndonos pequeñas cosas. ¿Quiere participar, hermano Ángel? Desde hace rato. Mi hermano, pero no vi la manito levantada, perdóname. Bueno, el cuento es el siguiente. El Señor no creo que quiera que requiera de nosotros nada. Yo lo que estoy convencido es de que quien hace la obra o quien debe hacer la obra, la que sea, llámele predicar, lavar baños, trapear pisos, servir mesas, la tiene que hacer Cristo. Si Cristo está en nosotros, es Él haciendo, no nosotros. Por eso en Mateo capítulo 7, versículos 20 y algo, habla de que muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos profecía, en tu nombre. Y Él dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque no están conectados con la cabeza. Algunos de los hermanos habían manifestado esta noche algo, que todo lo que hagáis, hacedlo para mi gloria. Entonces, todo lo que vivimos, tenemos que hacer para la gloria de Dios. El profeta Isaías decía, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, cuando pensamos en que podemos vivir momentos o situaciones para la gloria de Dios y otros momentos y situaciones que no son para la gloria de Dios, pues como que todavía no hemos entendido o no hemos nacido de nuevo, ¿no? Eso. Gracias, Angelito. En realidad, pues lo que tú dices es así, pero estamos justamente hablando de que esas cosas que hacemos o que nos permite hacer el Señor, que están relacionadas con el camino del discipulado, pues hablan de un crecimiento, hablan de una participación en la casa de Dios, y pueda que nuestra participación en la casa de Dios comience en esas cosas pequeñas, pero dice la palabra de Dios que al que se le ha dado y que es fiel en lo poco, se le pondrá en lo mucho. Y no sé si las pequeñas cosas que hacemos, todas son, obviamente, como decía el hermano, nos lo recordaba en la Escritura, para la gloria del Señor, y las tenemos que hacer en el Señor. Y si lo hacemos en el Señor, lo pequeñito que estamos haciendo en el Señor es el entrenamiento para hacer las cosas que el Señor nos quiera llevar a hacer en el Señor a otro nivel.
Nosotros, nos decía la hermana Anita ahora, nos recordaba que cómo es posible que Esteban hubiera comenzado atendiendo las mesas siendo Esteban quien era. Pero acuérdese que Esteban, mire que comenzó con lo poco, pero mire a dónde lo llevó el Señor. Mire a Felipe, que era uno de esos 7, comenzó también atendiendo las mesas, pero mire después el gran evangelista, lo que lo llevó a ser Felipe ya en una parte ministerial. Él fue fiel en lo poco seguramente, y como fue fiel en lo poco, el Señor lo fue llevando a lo mucho. Los apóstoles estaban hablando de la administración de la palabra y estaban hablando de la oración, que eso era lo mucho que el Señor les había dado, porque esa era la edificación de la casa del Señor en cuanto a lo que es el fundamento de Cristo. Pero la parte logística y las otras cosas, el Señor no las desmerita, diciéndonos que eso hace parte de la vida espiritual y que todas las cosas que nosotros hagamos tienen que ser hechas en el espíritu. Ahora, las cosas hechas en el espíritu necesitan de un entrenamiento, porque nosotros no podemos decir que nosotros estamos haciendo las cosas todo el tiempo en el espíritu. Y el Señor en su casa nos va entrenando a qué es la vida en el espíritu y cómo se lleva la vida en el espíritu. No sé que alguien nos estaba levantando la mano. Alguien pidió la palabra. Yo quería de pronto, pues, con relación a lo de Anita, la pregunta de Anita. Pues el Señor nos ha permitido en varias ocasiones poder interpretar o comprender por qué el Señor siempre comparó su cuerpo, o la iglesia más bien, con un cuerpo biológico. Pues aparte de llevarnos a entender de que la iglesia no es una institución o un bloque de cemento, sino un organismo vivo, es por lo intrincado que es el mismo cuerpo humano. En varias ocasiones el Señor pues ha permitido que coloquemos ejemplos, Carlos y yo, que pues de pronto conocemos un poquito la parte de la biología, y dándole respuesta de pronto a Anita con lo de Esteban. Hay un órgano que de pronto pues muchos, no uno, muchos órganos que son vistos, se pasan por alto, el caso por lo menos del colon o del intestino grueso. Se ve a veces con desprecio porque a partir de ahí es donde se empiezan a formar las heces fecales. Entonces, pues no se le da de pronto la misma importancia que tiene el corazón, el cerebro, los ojos, una cantidad de órganos, pero pues es bien significativo que ahí en ese intestino grueso, en el tramo del colon, es donde se da la absorción del agua. Y resulta que el agua depende en todos los órganos. Entonces, un órgano de esos que es visto pues como menos interesante o menos necesario que esos otros, aporta todos sabemos que en el agua está la vida. El mismo Señor lo ha dicho. Las uñas de las manos, pues que la uña, qué decorosa puede ser, pero resulta que en la arquitectura de la mano, en el diseño de la mano, si las uñas no estuvieran, los huesos terminales, los huesitos, los tarsitos y metatarsianos no podrían ejercer su función en la mano si la uña no les da ese soporte terminal. Entonces, por eso es que el Señor coloca el cuerpo humano como esa representación terrenal, y que lo podamos comprender por qué está hablando de estas cosas. Mira que Esteban, para lo que decía Anita, y ya Carlos lo terminó de expresar, mira lo que lo puso el Señor, a dar un testimonio que cuando uno lee eso, esa era la plenitud de Cristo, hablando incluso las mismas palabras que habló Jesucristo cuando estaba siendo inmolado en la cruz. Entonces, interesantísimo lo de hoy, mis hermanos. Excelente, mi hermano Alex, el hermano Roberto, que también está levantando la manita. La mujer de Robertico, cielito. Ah, bueno, cielo. Está bien. Hola, hermanitos. Esa palabra tan hermosa que el Señor dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Como testimonio les cuento, cuando por la mañana me levanto, lo primero que le digo es, vive el Dios de Israel en cuya presencia estoy. Todo el tiempo, mientras uno esté en la presencia del Señor, y que uno se vuelve consciente de que su presencia está en todo momento, desde que yo voy al baño, me levanto por la mañana, voy a la cocina, como decía Carlitos hace rato, ¿sí? Mis actividades, voy a la cocina,
pienso lo que voy a hacer para el almuerzo, para el desayuno, pienso lo que les voy a dar a ellos, que les guste, para satisfacerlos a ellos, para que les guste lo que yo voy a hacer. Entonces, soy consciente de que el Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces le digo, estamos trabajando en equipo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos todas las cosas naturales, con amor, las estamos haciendo con Él. Y estamos trabajando en equipo. Eso me enseñó en estos días el Espíritu Santo. Me dijo, estamos trabajando en equipo. Entonces, cuando trabajamos en equipo con el Espíritu Santo, todas las cosas nos salen bien, todas las en obediencia. Y somos conscientes de su presencia, somos conscientes de que Él está en todo, de que entonces uno lo mira en todo, lo siente en todo, cuando uno va a salir, en las circunstancias duras, en las circunstancias bonitas, en las cosas bonitas, ¿sí? Entonces todo para todos, en la situación que el Señor lo coloque, con los hijos, con el esposo, con los vecinos, con todo, en toda situación. Entonces, el Señor lo que quiere realmente es que aprendamos a concientizarnos de su presencia, y si nosotros nos concientizamos de su presencia, vamos a entender que todo lo que hagamos, Él está presente allí, ¿sí? Entonces, que se vuelva una comunicación con Él, y que todo lo que vamos a hacer es con Él, en Él y para Él. Amén, mi hermana, amén, así es, mi hermana, y todos, independiente de las actividades que estemos haciendo o realizando, tenemos que comprobar de cómo soy yo en el espíritu y cómo soy yo, sí, actuando en mi naturaleza carnal. Es un entrenamiento, les voy a decir, no es fácil. A veces estamos tan acostumbrados a nosotros mismos y a nuestra forma de ser, que no podemos diferenciar cómo soy yo en el espíritu y cómo soy yo en la carne. Y ese entrenamiento lo tenemos que ir discerniendo a través del camino del discipulado. Vamos a ver que mi esposita me pide también la palabra. Pues hay algo ya como testimonio también, como hablaba ahora Cielito, y recordando las palabras de Alex con respecto al cuerpo, cómo funciona el cuerpo, porque el Señor a uno le enseña con lo natural. Ustedes conocen pues la situación que estamos ahora con la muerte de mi suegro. Mi suegra queda sola con mi cuñado. Mi cuñado, pues ustedes, algunos conocen la situación tan compleja, y él pues es abusivo. Ustedes saben que una persona que está en la condición de él es abusivo. Él siempre está, bueno, queriendo que lo atiendan a él, y él dedicarse solamente a lo que quiere dedicarse, y él no quiere tener ninguna responsabilidad en la casa de mi suegra. Y entonces eso es algo que uno al principio, como les digo, uno como que se rehúsa y dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que ir a servirlos si no es justo? Pero miren, les voy a contar algo que me mostraba el Señor con lo que estaba diciendo Alex con respecto al cuerpo. El Señor me mostraba esto y eso me liberó, porque el Señor me decía, todos los cuerpos tienen parásitos. Hermanos, ustedes tienen parásitos en su cuerpo, a no ser que se haya tomado un antiparasitario hace poco. Pero todos nosotros tenemos parásitos. Y resulta que todos los órganos de nuestro cuerpo trabajan en función de nuestro cuerpo, aun cuando estén también trabajando para los parásitos. O sea, los parásitos se están aprovechando. Y el Señor me decía, tu deber es servir a tu suegra porque te necesita, como un órgano de la familia te necesita, y es servirla, aun cuando ese parásito se esté beneficiando. Porque un día el cuerpo muere y el parásito también.
Si no se va de allí, el parásito se muere. Entonces, entendí que nuestro servicio era para el cuerpo, en este caso para mi suegra, y si el parásito se beneficia, pues bueno, el Señor sabe hasta cuándo tendrá el parásito y cómo tratará con el parásito. Lo estoy diciendo de esta manera no porque yo considere que mi cuñado sea un parásito como persona, mis hermanos, sino en su enfermedad. Espero que me entiendan, porque también el Señor tiene misericordia para con él. Pero me enseñó eso, o sea, me enseñó que mi servicio tenía que ir por encima de eso y que la honra a la mamá de mi esposo y la abuela de mis hijos y a mi suegra, pues tenía que estar por encima de eso. Y eso me liberó. Ustedes no se imaginan cuánto. Ya puedo servirla sin estar pensando, es que le estoy haciendo un daño a este porque él es el que debería estar haciendo lo que yo lo voy a hacer. No, sino que tengo que ir a hacerlo porque el Señor me dice, ve a hacerlo, no importa si el otro se beneficia, o sea, eso no tiene nada que ver contigo, yo me encargo de lo demás. Entonces quería darles este testimonio porque a veces es fácil servir a la gente que está a nuestro alrededor. De pronto yo sirvo acá en mi casa, a mi esposo, a mis hijos sin problema, pero a veces es difícil servir a otros en otras condiciones, mis hermanos. Y el Señor nos va a probar, va a poner situaciones muy complicadas a nuestro alrededor, donde a veces nos va a tocar servir a gente que no se lo merece, pero que tenemos que estar allí. Y tenemos que estar llenos del Espíritu y tenemos que estar llenos del amor del Señor y la misericordia. Quería comentarles como este pequeño testimonio. Bueno, mis hermanos amados, qué tiempo tan especial con todos ustedes, pero se nos ha llegado el tiempo. Un abrazo para Alex que se está despidiendo. Sí, se nos llegaron las 9 así rapidito, como siempre. Entonces, mis amados, no sé si alguien quiere decir algo. Si nos vamos a despedir, espero la oración, mi hermano, y cerramos. Sí, claro, ya nos estamos despidiendo, mis amados. Ha sido un tiempo muy especial. Gracias por esa participación. Todos hemos recibido, la mesa ha estado bien servida, mis amados. Hemos comido todos de lo que se ha dado en esta mesa y nos sentimos gozosos porque vamos entendiendo tantas cosas en nuestra vida espiritual que están relacionadas con nuestra cotidianidad. Nosotros tenemos que vivir la sobrenaturalidad en la naturalidad y eso necesita y requiere de hijos de Dios que entren en ese camino del discipulado, como lo estábamos viendo al comienzo de Hechos 6, y el discipulado es algo que se lleva por todo nuestro caminar sobre esta tierra. Estamos aprendiendo cada día más y estamos aprendiendo de nuestro gran Señor, que es el que nos enseña, que es el que nos muestra y que nos ha dejado, como decían ahora las hermanas, al Espíritu Santo, para que a través de todas las circunstancias que estamos viviendo entendamos y no nos quedamos solamente en la naturalidad de nuestra vida, sino que entremos a esas experiencias que nos van a llevar a esos nuevos niveles de la gloria que el Señor quiere derramar, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hoy nos